Palau Macaya, aquest centre UNESCO en Ciències Socials i Humanitats que tenim aquí a Barcelona i que la Fundació La Caixa persistim en proposar-vos parlar, reflexionar, dialogar sobre diferents reptes que hi ha a la nostra societat. Jo abans de continuar deixeu-me fer una salutació especial a la senyora Blanca Narváez, la directora general de la Fundació Mutualitat, l'acompanya també l'Anna Torralba. Elles dues són codirectores científiques d'aquest cicle i, òbviament, a la senyora Elisa Sala, que és investigadora i consultora social, que serà la persona que, juntament després, ens impartirà una conferència i després, més tard, amb la Blanca, tindran un diàleg i després contestaran a les preguntes també que, com ja sabeu, podeu fer. Avui, com ja heu llegit, encetem un cicle de 4 conferències i taules rodones a l'entorn de la solitud no desitjada en la gent gran. Tot i que també avui la conferència anirem més enllà de la gent gran. Deixeu-me abans d'entrar fer una microreflexió sobre el que fem a la Fundació La Caixa. La Fundació La Caixa, com probablement molts de vosaltres coneixeu, fa moltes dècades que ens dediquem a les persones grans. És a dir, de fet, no sé si ho sabien o ho sabíeu, és el programa més antic que té la Fundació La Caixa. El vam començar el 1915 amb un tipus d'activitats que no sé si algunes persones sou de comarques, es havia fet molt, que eren els homenatges a la bellesa, que van durar bastants d'anys. Per tant, les nostres companyes i companys del programa de gent gran, que van fent, evidentment, ja no fan aquestes activitats del 1915, òbviament, jo crec que ens resumeixen, i dirigits pel Javier Yanguas, que és el nostre director científic, ens diuen algunes coses. I una primera que sembla una obvietat, però jo crec que ho hem de dir. Les persones grans, o les persones que ja comencem a tenir 2 edats, jo ja m'incloc, som heterogenis. No són tots iguals. I, per tant, la longevitat, o l'envelliment, dieu-li com vulgueu, és divers i també és complexa. I aquí és on nosaltres observem, els nostres companys, i sobretot el Javier Yanguas, el director científic, ens proposa com tres grans, com ho diria, 3 grans vectors, 3 grans eixos que com a societat ens hi hem d'aturar. Com a societat, i dins de la societat hi ha les institucions, però també som nosaltres, les persones. És a dir, no tot recau amb qui tingui la potestat de fer lleis hagi de fer. Nosaltres també som part activa, les persones. I ells ens diuen, en primer lloc, és la importància del vincle social. Avui se'n parlarà molt del vincle social, davant d'aquest augment de la soledat no desitjada. En segon lloc, la necessitat d'un nou model de cures. És a dir, parlem de la relació social, parlem de la salut. Nou model de cures que respecti la identitat, respecti els valors i sobretot respecti el projecte vital de cada persona. I finalment, una cosa important que també té a veure amb la socialització, que és aquesta voluntat de poder seguir aportant coses a la nostra societat. No perquè haguem deixat de treballar, no perquè estiguem fora del mercat, no podem deixar d'aportar coses. I aquests 3 vectors jo crec que és... Nosaltres almenys aquí en el Palau Macaya, a l'Observatori Social, ens ho creiem. Per tant, no només perquè és un programa, com us deia, que és el programa degà de l'obra social, no només perquè ens hi dediquem, aquí en l'Observatori Social, que ens dediquem a la recerca i la transferència de coneixement, ens semblava molt pertinent organitzar aquest cicle. I ens va semblar encara més pertinent demanar-los als amics de la Fundació Mutualitat que ens fessin una proposta. Jo us explico que la Fundació Mutualitat, conjuntament amb Cruz Roja Espanyola i conjuntament amb la Universitat Carlos III de Madrid, van ser seleccionats a la 4ª edició d'una convocatòria de recerca que tenim aquí a l'Observatori, que es diu Connecta, que el que fa justament és posar en relació la teoria amb la pràctica. I, per tant, ells tenen un projecte que van ser escollits, com deia, que es diu Longevitat 360 graus, el títol és més llarg, però ja l'escurço, i ens va semblar com si tanquéssim, i permeteu-me la metàfora, tanquéssim un cercle. És a dir, uníem la recerca amb tot això de la transferència de coneixement. I ells, jo no us parlaré del cicle, no toca a mi, això ja ho farà la senyora Blanca Narváez,
ens proposen un cicle amb una mirada molt holística, però també molt propositiu. És a dir, no només escoltarem reflexions o evidències, sinó que també ens faran propostes a partir de testimonis que al llarg d'aquestes 4 conferències ens faran. Només vull recordar que seran durant 4 dimecres, entre abril i el mes de maig, ho teniu en la pàgina web del Palau Macaya. Per tant, amb alguns dimecres a 2:15 de la tarda, a les 18:30, sou convidades i convidats, sobretot convidades perquè veig fonamentalment senyores que avui heu vingut aquí al Palau Macaya. També és una reflexió a fer-nos. I jo, abans d'acabar, deixeu-me donar les gràcies ben sinceres a Fundació Mutualitat, a tot el seu equip que hi ha intervingut, tant a la Blanca com a l'Anna, i també, i ara us compro cap a casa, a la Sílvia Sauquet, que està aquí davant, que és la coordinadora d'activitats de l'Observatori, que han fet possible aquesta proposta. Sense allargar-me més, doncs, dono la paraula a la senyora Blanca Narváez, directora de la Fundació Mutualitat. Moltes gràcies i bones reflexions. Muy buenas tardes. A mí me vais a disculpar porque no me atrevo a hablarlo en catalán. No soy nada, no tengo el nivel suficiente. Josep, millones de gracias por contar con nosotros y Silvia en estas conferencias que nos han hecho reflexionar mucho y de las que también hemos aprendido. Como decía Josep, es un ciclo de 4 conferencias en las que esperamos que no solamente partamos de los conocimientos, de la investigación científica y de la observación, sino que luego esto lo podamos llevar a nuestro terreno para poder empezar a hacer cosas que nos puedan permitir un envejecimiento más activo, saludable, vinculado y feliz, en definitiva, ¿no? que es lo que vamos buscando. Bueno, os cuento un pelín lo que es la Fundación Mutualidad. Trabajamos desde hace 25 años y tenemos 4 pilares de actuación. El pilar de actuación de acción social, bueno, en nuestra modesta manera de aproximarnos a la sociedad, dando ayudas a personas que lo puedan estar necesitando. Tenemos un pilar de cultura del ahorro. Nos parece esencial que las personas hagamos una gestión consciente e informada de nuestras finanzas, y esto tiene mucho que ver también con un envejecimiento económicamente saludable, sobre todo en una etapa en donde hay un decrecimiento del ahorro, porque bueno, pues vamos necesitando hacer gastos mayores según vamos avanzando y necesitamos apoyos, ¿no? Tenemos un pilar de talento jurídico, porque somos la mutualidad, antigua Mutualidad de la Abogacía, y uno de envejecimiento, que es en el que me voy a centrar un pelín más, en el que trabajamos para generar, como os digo, eliminar el edadismo en cualquiera de sus formas y también generar conocimiento y transferirlo a la sociedad para generar un cambio y facilitar que haya un envejecimiento saludable, activo, económicamente independiente y que proporcione bienestar a las personas. Dentro de este pilar de envejecimiento trabajamos muchos temas, es especialmente singular un trabajo que hemos hecho sobre la legislación en relación con las personas mayores, y estamos preparando al colectivo jurídico para defender los derechos de las personas mayores en distintos ámbitos. Os animo a explorarlo si os apetece, si sois juristas, desde luego, porque es muy orientado a los abogados, para que tengan una especialización sobre esta materia. Hacemos muchísimos trabajos, tenemos un consejo científico también en el que trabajamos desde distintas perspectivas y algunos de ellos los vais a conocer aquí en estas sesiones. Las sesiones que hemos pensado en el Palau Macaya son 4. Una primera en la que nos gustaría explorar qué es la soledad, porque hablamos de soledad, pero la soledad ¿qué es? Y luego reflexiones en 3 sesiones más sobre cómo la biología afecta a mi experiencia del envejecimiento, cómo mi psicología afecta a mi experiencia del envejecimiento y cómo lo social, mis relaciones, afectan al envejecimiento y sobre todo a la soledad. Para esta primera sesión contamos con Elisa Sala. Ella es una experta
ha investigado muchísimo sobre las relaciones humanas. Tiene una trayectoria personal que, perdona Elisa, pero la voy a contar. Ella es de País Vasco y claro, ella nace en un momento que hay mucha confrontación social y esto a ella le provoca mucha reflexión y se mete a defender la paz y a promover bueno, pues modelos alternativos para llegar a una paz social. Y poco a poco se va dando cuenta de que en realidad el conflicto reside en cada una de las personas. Y reside en cada una de las personas y que afecta a lo comunitario. Y eso le lleva a reflexionar sobre modelos comunitarios de relación, de profundizar en cómo se relacionan las personas y también por una cuestión personal, pues se ha aproximado al final de la vida, se ha formado mucho y ha estado investigando y especialmente en temas de la sociedad, de la soledad. Yo no quiero ocupar más espacio porque realmente lo interesante es escucharle a ella. Luego, si queréis, tenemos una conversación entre todos y bueno, las dudas que os puedan surgir se las podemos preguntar y si no las hay, yo les seguiré tirando de la lengua. Elisa, por favor. Vale, hay unas gafas aquí, Blanca. Tus gafas. Gracias. Vale. Bueno, jo faré la presentació en castellà perquè m'han demanat que la faci en castellà i així després podrem dialogar amb la Blanca, però parlo català, per tant, les intervencions, que expresseu-vos en l'idioma, en la llengua que vulgueu. ¿Vale? Y nada, agradecer la oportunidad de estar aquí, de estar en esta ciudad fantástica, hablando sobre este tema que en el fondo nos interpela a todas, ¿no? A todas y a todos. Y ver el auditorio tan lleno, pues ya es señal de que algo nos toca un poquito en la cabeza, ¿no? Voy a empezar reflexionando sobre la soledad y después iremos desgranando también conceptos y cuestiones que están relacionadas con el sentimiento, que también podemos entenderlo casi como un fenómeno, ¿no? Y hay mucho ruido hoy en día alrededor de la soledad, hay mucho alboroto también, ¿no? O sea, escuchamos muchísimas cosas, es algo que está en los medios de comunicación, que está en las agendas políticas, un sentimiento del que cada vez se habla más, a pesar de que es un sentimiento también rodeado de muchísimo estigma y muy asociado a la culpa y a la vergüenza. Pero vuelvo a repetir, ¿no? Creo que hay mucho ruido. Y que es interesante que pensemos, o sea, que nos preguntemos qué está pasando con esto de la soledad, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es que en la era de mayor conexión de la historia resulta que nos sentimos más solos y más solas que nunca, ¿no? Y las cosas no pasan porque sí. O sea, yo creo que tenemos que colocar la soledad en un contexto de cambio global, ¿no? Un contexto de cambio global y cambio de paradigma que viene caracterizado sobre todo por la confluencia de un montón de crisis, ¿no? Esto Yayo Herrero lo explica muy bien en su libro de Metamorfosis, y la voy a citar porque me parece que tiene muchísima razón, ¿no? Ella cuenta cómo en las sociedades capitalistas, en las sociedades modernas, nos ha pasado que hemos confundido el progreso con la emancipación del cuerpo, la emancipación del planeta y la emancipación del resto de las personas, ¿no? Esto evidentemente nos ha llevado a la confluencia de una serie de crisis. Una crisis climática que nos afecta a todas las personas del mundo, pero una vez más afecta de una forma más acuciante a aquellas personas más vulnerables, ¿no? Personas mayores, personas con discapacidad, personas migradas. Una crisis de cuidados que explota de manera implacable durante la pandemia, pero que yo creo que ya venía gestándose a fuego lento, ¿no? Porque nos hemos olvidado de cuidarnos los unos a los otros. Y también creo que estamos, en el fondo, en medio de una crisis de valores muy fuerte, ¿no? O sea, todos esos valores y esas creencias que daban sentido a una cultura determinada que era la nuestra, ya no nos sostienen, ni a las personas, ni a las comunidades, ¿no? Y todo esto tiene mucho que ver con la soledad, porque además las consecuencias de todas estas crisis, y estoy enumerando algunas, pero hay muchas más, ¿no? Son devastadoras para la humanidad, para las comunidades y para los colectivos, pero a nivel individual también comportan otra serie de consecuencias, ¿no? Que es la pérdida de marcos de referencia comunes que nos ofrecían un significado común a las vidas compartidas, ¿no? Y la soledad emerge como un sentimiento o aflora como un sentimiento que va creciendo entre la población en este contexto. Y esto tiene mucho que ver con la soledad,
Porque como veremos más adelante, la soledad tiene mucho que ver con las relaciones, pero no solo, ¿vale? Por lo tanto, estamos en este contexto. Nos preguntamos por qué ahora, ¿no? Al final, estos procesos, esta emancipación del cuerpo, esta emancipación del planeta, esta emancipación del resto, nos han llevado a procesos de individualización. Nos hemos creído autosuficientes, nos hemos creído autónomos, nos hemos creído que independientes podemos con todo y con todas, y eso es antagónico a la vida, porque los seres humanos lo que somos es relacionales, somos interdependientes y nos necesitamos los unos a los otros, ¿no? Estamos en un contexto también de aceleración del cambio. Se han producido muchos cambios a lo largo de la historia, pero los últimos años, los últimos siglos son tan rápidos que en el momento en el que nos estamos acostumbrando a uno de los cambios, se está produciendo otro y no llegamos, nos vamos desconectando, vamos generando más competitividad entre nosotros mismos, porque aquel que no llega se siente excluido, ¿no? Nos lleva también a una fragmentación de las sociedades. No estamos tan centrados en nosotros mismos que vemos al otro como diferente, como enemigo. No nos molestamos. Cada vez estamos más fragmentados y más distanciados y no nos molestamos en conocerle, ¿no? Hay una tendencia global que es la de la disminución de las conexiones. Cada vez nos conectamos menos y nos relacionamos menos. Hemos perdido un montón de espacios relacionales. Hemos construido ciudades en el siglo XX que tenían una función, que era generar espacios para ir a trabajar, para recorrer distancias de un punto a otro, olvidando la generación de espacios dedicados al cuidado, espacios dedicados al juego, espacios dedicados a las relaciones, ¿no? También estamos en un contexto de longevidad, por supuesto, y vivir más es una buenísima noticia, pero cuanto más vivimos, más perdemos a nuestro alrededor y más pequeño se vuelve nuestro círculo también. La transición de familias extensas a familias nucleares, ¿no? Este hecho de que cada vez hay menos hijos, cada vez hay menos familias, cada vez hay menos parejas. Y así podríamos ir enumerando un montón de cosas. Querría también enfatizar que no solamente hay una disminución de las conexiones, sino una tendencia de fragilidad en las relaciones. Y esto Javi Yanguas lo explica muy bien, y le voy a citar, ¿no? Él dice que estamos en un contexto o en un momento de la historia en el que parece que queremos lo mejor de las relaciones sin lo peor de las relaciones. Las relaciones son complejas, las relaciones requieren tiempo, requieren inversión y queremos conexiones rápidas, queremos soluciones rápidas, ¿no? El otro día en una formación, una chica muy joven me hablaba de que hoy en día con las aplicaciones de Internet, iba a decir, pero sí, con las aplicaciones para conocer gente, para ligar, entre sus amigas lo que se producía era una consumición de cuerpos, ¿no? O sea, ni siquiera existe la voluntad de relacionarse con el otro, sino de consumir un momento, ¿no? Y esto, hay otra cuestión también que yo creo que es muy importante, ¿no? Y es que hemos desarraigado los cuidados de la cotidianidad. Hemos mercantilizado los cuidados y los calificamos como una tarea, como un trabajo más, cuando en realidad los cuidados son aquella actividad que nos han mantenido vivos y vivas a lo largo de la historia a la especie humana, ¿no? Por lo tanto, hemos andado un camino que es antagónico con la vida en sí. Y en este contexto se produce este auge de la soledad. En realidad, si nos preguntamos por qué nos sentimos tan solos y atendemos a todas estas razones, no es tan extraño. Se está catalogando la soledad como un problema de salud pública. Y se verá, avisarme de los tiempos porque no tengo móvil, porfa. Bueno, se está catalogando la soledad como un problema de salud pública y tiene un impacto directo en la salud individual y en la salud comunitaria, ¿no? Y esto es cierto. Pero la soledad, en el fondo, yo creo que es más un síntoma, ¿no? Y lo que tenemos que abordar son las causas que se esconden detrás de esta soledad, ¿no? Que son estos fundamentos que han vertebrado las sociedades actuales y que os he explicado hace un ratito, ¿no? Estamos haciendo estudios que nos hablan de los costes de la soledad, porque las personas que se sienten solas desarrollan más enfermedades, aumenta la presión sistólica, aumenta la probabilidad de un deterioro cognitivo, aumenta la probabilidad de la obesidad, aumenta un montón de cuestiones y también hay una hiperfrecuentación y una mayor cantidad de visitas al médico, ¿no? Esto, en un contexto de longevidad, diríamos que es la tormenta perfecta. Por lo tanto, por eso nos ponemos las pilas en buena parte, ¿no? Y decimos, oye, que la soledad es un problema de salud, que tenemos que atenderlo, ¿no? Pero si lo miramos solamente desde esta óptica, volvemos una vez más a buscar soluciones biográficas a problemas realmente que tienen una raíz estructural
en muchísimos aspectos, ¿no? Y hoy veremos cómo la soledad, o abordar la soledad, abordar las relaciones, abordar el sentido de la vida, todas esas cosas que tienen que ver con la soledad, nos obliga a hacer un viaje constantemente, para mí, desde lo más íntimo y lo más personal, a lo más colectivo y lo más social, porque no deja de ser un sentimiento. Y fijaros que ahora tenemos campañas contra la soledad. En Estados Unidos se hablaba de una medicación contra la soledad, ¿no? Cuando la soledad es un sentimiento, es inherente a la vida, ¿no? O sea, nos imaginamos una campaña contra la tristeza o una campaña contra la ira. No nos lo imaginamos, ¿no? Pues con la soledad yo creo que pasaría un poquito lo mismo. Por supuesto, tenemos que acompañar las soledades y tenemos que abordar los aislamientos y tenemos que atender a las personas que se sienten solas. Pero no tenemos que confundirnos y tenemos que ir detrás, intentar entender, abordar las causas que se esconden detrás de estas soledades. En el fondo, yo quería rescatar esta frase de Joan Tronto, ¿no? Porque nos hemos creído muy autónomos y muy autosuficientes, ¿no? Pero la autonomía no es una característica innata del ser humano, sino que es una construcción social y relacional. Si algo nos caracteriza a los seres humanos, precisamente es que somos vulnerables, que somos interdependientes y que nos necesitamos los unos a nosotros, ¿no? Por lo tanto, si vamos atrás, atrás, atrás y rascamos, yo creo que en las raíces de este sentimiento de soledad y de este aislamiento creciente están los valores que se desprenden de toda esta creencia, ¿vale? Apunto aquí algunos conceptos que los escuchamos mucho en las sociedades actuales, ¿no? Y que yo creo que si queremos abordar las soledades, si queremos abordar los aislamientos, son conceptos sobre los que tenemos que reflexionar, ¿no? Hemos entendido la autonomía personal como un concepto contrapuesto totalmente a la dependencia, ¿no? Y aquí hay una confusión muy grande porque hemos confundido la autonomía funcional con la libertad de elección y la capacidad de autogobierno, ¿no? Que es otra cosa completamente diferente, porque en realidad somos interdependientes, ¿no? Y no deberíamos demonizar la dependencia. Y esa idea de libertad, muy relacionada con la independencia, ¿no? Hoy en día creemos que la libertad es no depender de nadie y que nadie dependa de ti, ¿no? Victoria Camps dice que tenemos que deconstruir este concepto, y yo creo que estoy con ella, que no es una idea de libertad que nos ayude a evolucionar como sociedad, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo dejo aquí porque yo creo que podríamos hacer una sesión con cada uno de los conceptos, ¿no? Pero que sí que son conceptos sobre los que es interesante reflexionar. Dicho esto, vamos a entrar un poco en lo que es la soledad. Y hay dos conceptos que se confunden muchísimo: el aislamiento y la soledad. El aislamiento es objetivo y tiene que ver con las personas que hay en mi red social, cuántas personas tengo a mi alrededor y la frecuencia de contactos. Es decir, y ahora me lo voy a inventar, pero si en mi red social hay solamente 2 personas y las contacto menos de una vez al mes, se supone que estoy en riesgo de aislamiento social. Es algo objetivo. La soledad es subjetiva y, por lo tanto, es un sentimiento y es bastante más compleja. El aislamiento siempre tiene que ver con las relaciones, la soledad no siempre tiene que ver con las relaciones. Una situación que genera muchísima confusión. Cuando se encuentra una persona mayor muerta en casa, como ocurrió en Valencia hace poco, hace 15 años que se había muerto esta historia tan terrible, y los titulares son soledad, soledad, soledad. No, señores, eso es una situación de aislamiento. Sabemos que estaba aislado, que no había nadie en su red que ese día se diera cuenta que no bajó a comprar el pan. Pero si se sentía solo o no se sentía solo, no lo sabemos. Podemos presuponerlo y podemos pensar que es muy probable que sí, pero en realidad no lo sabemos porque no se lo hemos preguntado, ¿vale? La soledad, como decía, es un sentimiento y hay un autor que en el 73 nos habló de 2 dimensiones de la soledad, la dimensión social y la dimensión emocional. La dimensión social nos hablaría un poco del sentimiento de pertenencia y de la proximidad de contactos. Es decir, sería un poco la respuesta a cuando yo necesito gente, cuando necesito ayuda, tengo contactos, tengo personas a las que recurrir. Soy parte del grupo, soy parte de la comunidad, pertenezco. Está mi evaluación respecto a mis expectativas, lo que yo espero y lo que realmente tengo. Y por eso es subjetiva, es un sentimiento. Y esta sería la dimensión social de la soledad. Y después está la dimensión emocional, que nos habla de las relaciones de apego seguro. Es decir, estas relaciones que yo tengo me dan aquello que yo necesito para sentirme segura, confiada, comprendida,
La dimensión emocional de la soledad nos habla mucho de la soledad estando acompañadas, ¿sí? Y también se puede dar. Y después tendríamos una tercera dimensión, que sería la soledad existencial, que es ese vacío que sentimos dentro muchas veces cuando nos preguntamos el sentido de todo, cuando nos preguntamos el sentido de la vida, cuando nos damos cuenta de que nacemos y morimos solas y que eso es así, ¿no? Por lo tanto, el aislamiento siempre tiene que ver con las relaciones, la soledad no. El aislamiento es objetivo, la soledad es un sentimiento y por lo tanto es subjetivo. Y hay tantas soledades como personas que la sienten. Y muchas veces tiene que ver con la cantidad de relaciones que yo tengo que no me satisface, o con que las relaciones que yo tengo no me dan aquello que yo necesito, o con que no le encuentro sentido a mi vida. Por lo tanto, es mucho más complejo, ¿vale? Y por eso decía que todo eso que os contaba al principio también tiene que ver con este aumento de la prevalencia de la soledad, ¿no? Existen muchísimas definiciones de soledad y no os las voy a leer, pero sí que sepáis que hay muchísimas, bueno, hay la psicología, la filosofía, la medicina y últimamente la antropología y la sociología están abordando la soledad. Y hay muchísimas definiciones y de todas ellas podemos rescatar algún elemento, ¿no? Es una falta de intimidad, es un fenómeno natural, se define subjetivamente, pero todas estas definiciones creo que tienen algunas limitaciones, por muy consistentes que sean, ¿sí? Y por eso a mí me gusta mucho esta definición que no es ni tan académica ni tan consistente, ¿no? Pero que aborda algunas ideas que se relacionan con la soledad que para mí es importante rescatar, ¿no? Es un cúmulo de emociones, una mezcla de emociones diversas que pueden ir desde la ira, el resentimiento, la tristeza, los celos, la vergüenza, la autocompasión, y podríamos listar muchas más, ¿no? Pero se trata de un sentimiento que surge en la interacción con las configuraciones sociales y por lo tanto es física, es psicológica y es social. Es psicológica porque se produce a partir de una evaluación que yo hago con relación a las expectativas que yo tengo sobre mis relaciones, sobre mi vida y sobre lo que realmente tengo. Es física porque se ubica en algún lugar del cuerpo. Para mí es muy fácil, se me nota mucho cuando estoy triste porque soy muy llorona y tengo lágrimas. Se me nota mucho cuando me enfado porque se me hincha una vena aquí. Si me siento sola, ¿dónde la ubico? La ubico en el pecho, la ubico en el estómago, también es una emoción, pero también nos desconectamos del cuerpo. Y también necesitamos volver al cuerpo para entender las soledades. Y es social porque también tiene que ver muchísimo con el mundo que hemos construido y porque es un sentimiento que tenemos o se produce cuando entramos en relación con las configuraciones sociales y con el mundo. ¿Sí? Dicho esto, os voy a mostrar algunos datos, pero no para entrar en el dato en sí, sino porque creo que los datos a veces nos ayudan a entender cosas, ¿no? Hicimos con la Fundación ISEAC para Cruz Roja un estudio a nivel español con una muestra representativa de casi 6.000 personas y vimos, sabéis que sobre la soledad se puede preguntar de forma directa, de usted se siente solo o se ha sentido solo las últimas 2 semanas, muy frecuentemente, a veces, bla, 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 o existen unas escalas que te preguntan sobre la soledad de forma indirecta. Al preguntar de forma directa, un 9% de la población española nos decía que sí se sentía sola. Pero de forma indirecta vimos que había un 44%. Esto es una cifra muy alta. Iban a sacar un titular tremendo, ¿no? Y decíamos, oye, cuidado, que poner un titular diciendo que el 44% de la población española se siente sola puede ser peligroso, ¿no? Y además la soledad no siempre es negativa. No siempre, a veces, cuando nos sentimos muy solos, sufrimos muchísimo, pero también puede ser un revulsivo, también puede ser transitoria, también puede ser una situación que estemos pasando que es compleja o complicada. O sea, existe, entre todo este ruido que hay alrededor de la soledad, existe una dificultad mayor de desgranar lo que realmente es un problema gordo o lo que realmente es inherente a la vida y forma parte de un crecimiento, de un proceso vital, de la gestión de una pérdida, ¿no?, que pueda ocurrir. Y entonces hicimos unos cruces de variables y vimos que el 30% de la población, de ese 44% que se sentía sola según la escala, era feliz, estaba satisfecha con su vida, ¿no? Con lo cual, bueno, no nos preocupemos tanto, ¿no? Y que el 33% nunca o casi nunca sentía poco interés por hacer las cosas. Por lo tanto, la mayoría de esas personas mantenían cierta inquietud
ante la vida, ¿no? Por lo tanto, no nos teníamos que preocupar tanto. Sobre ese 44, quiero decir, ¿eh? Y a mí, al reflexionar sobre esto, me viene esta película a la mente, yo no sé si la habéis visto, Perfect Days, es preciosa, me gusta ver cabezas que dicen que sí, porque es una película súper bonita. ¿Y este señor está triste en la película? No, es un señor mayor que vive solo, que está solo, pero que tiene una vida muy plena, porque le encuentra un sentido a su vida. Y ese sentido lo encuentra a través de un trabajo que es limpiar los váteres públicos de la ciudad de Tokio, ¿no? Por lo tanto, si no la habéis visto, os la recomiendo realmente, porque creo que nos ayuda también a ubicar un poquito las cosas. Cuando hicimos un análisis de aquellas personas que nos habían dicho de forma directa, ese 9% que decía de forma directa, yo sí me siento solo más de la mitad del tiempo, sí que vimos que el 64% de este 10% se sentía sola desde hacía más de un año, que el 30% calificaba su situación de severa y el 11% de muy severa. Por lo tanto, pudimos ver que había una diferencia entre las soledades también que se vivían y entre las soledades que aquellas personas afirmaban directamente o aquellas que no lo afirmaban tan claramente, ¿no? Una cifra que también nos salió de este estudio, y a mí sí que me preocupa más que ese 9%, es que el 21% de la población española está en riesgo de aislamiento social. Y esto sí que nos habla de estas tendencias globales de una cada vez mayor atomización e indiferencia respecto a las personas con las que convivimos o tenemos cerca, ¿no? Y además, esta cuestión de trabajar conjuntamente, de trabajar en comunidad y de volver a conectarnos los unos con los otros, o sea, yo pienso que sí que es una cuestión del bienestar emocional de algunas personas, pero no solo. También es una cuestión ética, pero no solo. Yo creo que es una cuestión de supervivencia y que nos habla también del bienestar social. Estamos en medio de un contexto de crisis ecosocial y, por lo tanto, es importantísimo que trabajemos en lo colectivo, en lo común y en volver a conectarnos los unos con los otros, porque será la única manera que tenemos de innovar socialmente y de construir respuestas a todo lo que nos está viniendo. Si vamos un poco a quién se siente solo y quién no se siente solo, ¿no? Las personas mayores, las personas jóvenes. Bueno, la literatura empírica nos dice que la soledad seguiría como una forma de U. Es decir, nos podemos sentir más solas durante la adolescencia, la juventud, durante la edad adulta perderíamos, o sea, no nos sentimos tan solas, y después la soledad vuelve a aumentar durante la vejez. Esto es la literatura empírica anterior a la pandemia. Si vamos a los datos, pues no está tan claro, ¿no? En nuestro estudio, al menos, con la soledad social, las cifras se mantienen más o menos entre el 59 y 53% en todas las franjas de edad. Con la soledad emocional, que son las relaciones de apego seguro, sí que empezamos a tener un poquito de U y vemos que la población joven se siente un poquito más sola y que hay un repunte chiquitín entre la población mayor de 80 años al final, ¿no? Y si vamos a la soledad existencial, sí que vemos claramente una forma de U más clara. Sobre todo, hay un pico en la población joven y hay un pico en la población mayor, ¿no? Y esto tiene también su explicación, o al menos debería de abrirnos preguntas y reflexiones, ¿no? ¿Qué se esconde detrás de la soledad? ¿Cuáles son las causas? ¿Cuáles son los factores, ¿no? He puesto en azul marino aquello que tiene que ver con lo individual. Os contaba antes que hablar de soledad es hacer todo el rato un viaje desde lo más íntimo hasta lo más colectivo y lo más comunitario y lo más social, ¿no? Entonces, en la primera de las casillas están los factores intrapersonales. ¿Cómo soy yo? ¿Cuáles son mis estrategias de afrontamiento? ¿Cuál es mi flexibilidad psicológica? ¿Cómo me enfrento a las cosas? Esto vertebrará mi sentimiento de soledad. Será un gran determinante. Acordaros que es física, psicológica y social. Psicológica porque yo hago un proceso de evaluación. Los eventos vitales, lo que a mí me ocurra a lo largo de mi vida, también determinará ese sentimiento de soledad. Si muere mi madre cuando soy muy pequeña, si me deja mi pareja, si me mudo, si me veo obligada a migrar, si desarrollo una discapacidad, si tengo una enfermedad crónica, todo esto también impactará, detonará, agravará o atenuará mi sentimiento de soledad. Las relaciones y la conexión social y la percepción que yo tengo de esas relaciones y de esa conexión social. Esos son los factores interpersonales. Y los coloco entre gris y azul porque tienen que ver conmigo,
pero también tienen que ver con el contexto que hemos construido y las comunidades que hemos construido. Y después, en color gris, estarían aquellos factores extrínsecos a la persona. Muchas de las causas están en las sociedades que hemos construido. Los factores sociales ya está estudiado como a más pobreza, más probabilidad de sentir soledad. Cuanto más bajo es el nivel educativo, más probabilidad de sentir soledad. Si hay una discapacidad, más probabilidad de sentir soledad, ¿no? Una situación de desempleo, lo mismo. Factores estructurales, me refiero a las ciudades que hemos construido, los sistemas urbanos, los sistemas de movilidad, la falta de acceso a transporte, el no poder llegar a los lugares o el sí poder llegar a los lugares, también implica y también influye en la probabilidad de sentir soledad, ¿no? Si vivimos en un barrio donde no hay equipamientos públicos, donde no hay espacios relacionales, donde hay muchísimo tráfico, es más probable que podamos estar aislados y que nos sintamos solos que si vivimos en un barrio donde hay espacios relacionales, equipamientos públicos, posibilidad de quedarse en la calle, espacios verdes, ¿no? Y después están los factores culturales, el individualismo, el machismo, el edadismo, el capacitismo, todos estos elementos que favorecen los estigmas, que favorecen y que ahondan también un poquito en las diferencias, ¿no? Y todos estos factores tienen una expresión diferente según nuestra etapa vital, nuestra identidad de género, etc., etc., etc. Su lectura también es compleja, ¿no? Los eventos vitales que pueden detonar la soledad, que la pueden agravar en un momento dado, sí que están estudiados que, en general, podemos hablar de la migración, de la mudanza, de los cuidados, de las pérdidas, de la separación, de la viudedad, del duelo y de la maternidad y de la paternidad. De estos últimos, hasta hace muy poco no se hablaba, ¿no? Pero estos eventos vitales también tienen una expresión diferente en cada una de las etapas vitales y encima cada una de las etapas vitales está asociada a una serie de procesos en los que también es interesante poner el foco. No voy a entrar en cada una de ellas, ¿no? Pero, por ejemplo, se habla de los jóvenes, de que la juventud se siente muy sola, ¿no? Y se está viendo que la soledad de la juventud está más asociada a las transiciones no acometidas, es una etapa caracterizada por la transición a la vida adulta, ¿no? Por lo tanto, todos mis amigos tienen trabajo, yo no. Quiero desarrollar un proyecto de vida, tener una familia, no puedo acceder a una vivienda. Todos tienen novio, yo no, ¿no? Está más asociada a estos aspectos que a elementos relacionales, ¿no? Por lo tanto, también es interesante, yo creo que no... Es más interesante preguntarnos cómo vivimos la soledad en las diferentes etapas de nuestra vida o cómo la vivimos los hombres y cómo la vivimos las mujeres, ¿no? Que preguntarnos si los jóvenes se sienten más solos que los mayores o si las mujeres nos sentimos más solas que los hombres, ¿no? O sea, si tiene que ver con las expectativas que construimos y esto está condicionado por la cultura y el sistema en el que vivimos, podemos entender que lo más probable es que la vivamos diferente, ¿no? Y creo que esto también es interesante que lo tengamos en cuenta. Vamos un poquito a la vejez, ¿no? ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la vejez? Y he rescatado este poema, ¿no? Porque nos habla de, y si ahora mis pasos son más lentos, no es por el cansancio, es que solo me gusta disfrutar del momento. Soy un baúl de recuerdos, pero mi vida sigue y sigo acumulando momentos. Y lo rescato porque yo creo que la vejez es mucho más que un baúl de recuerdos y una acumulación de momentos, ¿no? Y que, como dice Javi Yanguas, la vida no solamente hay que llenarla de contenido, sino que hay que llenarla de sentido. Y durante la vejez también tiene sentido que nos preguntemos sobre el sentido y el significado de nuestra vida, porque es una etapa vital más, tan importante como la juventud o como la infancia, ¿no? O incluso más, porque es la etapa final de la vida, ¿no? Entonces, esto también tiene mucho que ver con la soledad durante la vejez, ¿no? Fijaros que Faye Bound-Alberti, que es esta mujer que escribió ese libro que se titula Una biografía de la soledad y que nos hablaba de esta definición que os he contado antes, nos dice que en el meollo de la soledad durante la vejez no está el hecho de estar solo o sola, sino el alejamiento emocional de otras personas. El miedo a la muerte social está en el centro del pánico a la soledad durante la vejez, ¿no? Si relegamos la vejez a los márgenes de la sociedad, si decimos que cuando somos mayores ya no aportamos, ya no estamos presentes, estamos favoreciendo esta muerte social, estamos favoreciendo esta invisibilización, estamos favoreciendo este alejamiento emocional y significativo, ¿no? Y aquí me viene una historia que contaba Dani Prieto,
que es un investigador de la Universidad Autónoma de Madrid, creo, ¿no? La Complutense, sí. Que en una investigación que hizo, ¿no? Una de las frases que más le impactó respecto a la soledad era una mujer que se había quedado viuda y esas situaciones en las que los hijos deciden que ella va a rular de casa en casa. Y estaba muy acompañada y muy rodeada, ¿no? Pero cuando le preguntan qué tal, su respuesta es: yo aquí, en el medio de todos, ¿no? Fijaros cuánto dice esa frase, en el medio de todos, sin decidir y sin poder decidir sobre lo que quiero y sobre dónde estoy, ¿no? Por lo tanto, es interesante que le demos esta lectura también a la soledad durante la vejez, ¿no? Hay otra cuestión, que es que la vejez es una etapa de la vida donde se producen una serie de pérdidas. O sea, yo creo que en la vida vamos ganando hasta una edad que yo creo que sería la mía, ¿no? Y después empezamos a perder. Esto no quiere decir que no tengamos ganancias, ganamos muchísimas cosas. Ganamos experiencias, ganamos amistades, ganamos emociones, ganamos muchísimas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que se producen una serie de pérdidas. Y desde la gerontología nos hablan de una crisis que tiene 3 lecturas. La crisis de identidad. Nos miramos al espejo y ya no somos quienes éramos, ¿no? A mí me pasa que tengo casi 50 años y ya no me reconozco. Por lo tanto, todos estos cambios todavía van a más, ¿no? Mi padre tiene 81 y él dice: yo no me acuerdo que tengo 81 años hasta que me miro al espejo y me veo, ¿no? Pero es esta crisis de identidad de no reconocernos y no sabernos, ¿no? En este nuevo cuerpo y en esta nueva cara, ¿no? La crisis de pertenencia. Nos jubilamos, los hijos se van de casa, dejamos de cuidar, ya no pertenecemos a los grupos a los que pertenecíamos, ¿no? Y encima la sociedad nos recuerda que no pertenecemos. Y aquí se produce otra crisis, ¿no? Y después está la crisis de autonomía. Vamos perdiendo oído, vamos perdiendo capacidades funcionales, y estas 3 crisis se retroalimentan entre sí. Y no son tanto las pérdidas lo que pueden generar el sentimiento de soledad, sino la gestión que nosotras y nosotros seamos capaces de hacer de estas pérdidas, lo que puede determinarlo, ¿no? Por lo tanto, prepararnos para la gestión de estas pérdidas, prepararnos para nuestra vulnerabilidad, que sí es una característica innata del ser humano, yo creo que es una apuesta inteligente, por mucho miedo que nos dé, ¿no? Más allá de eso, yo creo que también se añade un sufrimiento existencial. La vejez es la última etapa de la vida, ¿no? Por lo tanto, también nos preguntamos sobre el sentido que ha tenido nuestra vida, sobre el significado que puede tener, nos hacemos un montón de preguntas, ¿no? Yo creo que esta es una pregunta que también es interesante, sobre la que también es interesante reflexionar, ¿no? Y si vamos a esta cuestión más existencial, ¿no? Yo creo que es interesante, así como muy rápido, algunos autores diferencian entre el sentido de la vida, el sentido de mi vida y el propósito de vida, ¿no? El sentido de mi vida tendría 3 dimensiones psicológicas y nos hablaría de la coherencia, es decir, tener una serie de valores y desarrollar una serie de acciones con relación a esos valores que hacen que mi vida sea coherente, tener una serie de metas, que son lo que definiría el propósito, y después un significado, ¿no? Sentir que nuestra vida tiene un valor, tiene un significado y que, por lo tanto, merece la pena ser vivida. El propósito de vida sería el qué. Es mucho menos complejo, ¿no? A veces es mucho más fácil preguntarnos sobre el propósito o incluso acotarlo a un tiempo, ¿no? De decir, bueno, mis metas este año van a ser pum, 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 hacer 3 nuevas amigas, jugar 4 partidas de cartas y visitar Cerdeña, que no lo conozco, me lo estoy inventando, ¿no? Pero definir un propósito de vida. Víctor Frank, que escribió El hombre con sentido, nos habla mucho del propósito y él dice que no solamente nos ayuda a estructurarnos, sino que también nos ayuda a superar las adversidades que nos puede plantear la vida. Y después estaría el sentido de la vida, que es la razón final de la existencia humana, que esto es ya una pregunta muy grande, pero que también angustia muchas veces y les angustia a muchísimas personas, ¿no? Y que es esa pregunta que nos hacemos cuando la vida nos azota fuerte, ¿no? Y nos pega una paliza y entonces nos paramos y decimos ¿qué sentido tiene todo, ¿no? Y muchas veces cuesta volver a recuperarlo. Hay otro autor, Peter Derks, que es un filósofo holandés, que él dice que una vida con sentido se define por la satisfacción de 7 necesidades fundamentales. Y también me parece muy interesante, ¿no? Él habla de tener un propósito, unas metas definidas y claras, habla del valor moral, es decir, sentir que en nuestra vida, nuestras acciones y nuestras decisiones son razonadas y fundamentadas y tienen una coherencia con nuestros principios morales.
la autoeficacia, sentir que todavía podemos influir en todo aquello que tiene que ver con nuestra vida, la autoestima, sentirnos valorados y valoradas por lo que somos, la coherencia, sentir que nuestra vida ha tenido un sentido, que todo aquello que hicimos tenía un sentido y un porqué, el entusiasmo, la capacidad de maravillarnos ante la novedad y de entusiasmarnos ante lo nuevo, ¿no? Y la conexión, la pertenencia a algo mayor que nosotras mismas, ¿no? Y me parece también muy interesante su propuesta para poder intentar identificar o encontrarle un sentido, un significado a nuestra vida, ¿no? Robert Weiss, que nos habla de las relaciones, sobre todo, dice que hay algunas necesidades existenciales que solo se pueden satisfacer a través de las relaciones con los otros. Muchas personas encontramos el sentido en la pertenencia, en el querer, en el cuidar, en el ser cuidados y en el pertenecer, ¿no? Entonces él nos habla de la integración social, ser parte de una red, ser parte de algo, tener oportunidades de cuidar y ser cuidada, poder disponer de la posibilidad de dar consejos, ofrecer consejos y recibirlos, perspectivas que nos ayuden a enfrentar los retos de la vida, ser valioso, sentirnos valioso como parte de algo y contar con alianzas fiables, ¿no? Relaciones fiables, relaciones saludables, porque hablamos mucho de promover relaciones, pero no todas las relaciones son saludables, con lo cual cuidado con eso también, ¿no? Aquí se me ocurre otra película, que no sé si la habéis visto, la tradujeron al castellano como El peor vecino del mundo. También es de Tom Hanks, que fijaros que es una película que también nos habla del sentido de una forma muy clara, ¿no? Para las que no lo habéis visto, no sé si hacer el spoiler. No sé si hacer el spoiler. Bueno, pero es un hombre que pierde el sentido de la vida y que al final, porque el hombre se intenta suicidar unas cuantas veces y no lo consigue, encuentra el sentido de la vida a través de la pertenencia y la conexión con los otros, con unos vecinos que son un desastre. Bueno, pero va por ahí, ¿no? O sea, va por ahí, cómo perdemos el sentido de las cosas y de la vida, pero podemos recuperarlo después. Algunas expresiones de soledad, porque me parece interesante también entender que hay tantas soledades como personas que las sienten, ¿no? Y cuando hemos hecho talleres, cuando hemos hecho trabajos con personas que nos han expresado su soledad de diversas maneras, hemos podido hacer diferentes lecturas, ¿no? Sufrimos la soledad en casa y en la comunidad. Los vecinos ya no nos conocemos, ya no tenemos una puerta a la que llamar. Esto que os hablaba al principio, ¿no? La tecnología ha traído un aislamiento progresivo. Primero la tele, después Internet, el móvil. Cuando están con el móvil, están conmigo, pero no están aquí. Hace ya 4 años que se fue, pero no levanto cabeza, no soy capaz de seguir adelante. La viudedad. Enviudé y mi hijo me dijo que tenía que ir a vivir con ellos, pero yo no conozco a nadie en el barrio. Salgo y no conozco a nadie. Y en casa, encima, mi nieto es especial. Muchas veces me encierro en la habitación para no molestar, ¿no? Cuando deciden por nosotros y nos sacan de nuestro entorno más cotidiano, ¿no? Para mí la soledad no es un problema que aparece cuando te haces mayor, es algo que existe desde siempre, existe desde que era pequeño, es algo que llevo conmigo, con lo que he convivido siempre. Yo he estado acompañada y me he sentido muy sola, y eso es peor. Tenía un hijo, una pareja, pero me sentía muy sola. Todos iban haciendo y yo pensaba, lo que pienso no cuenta, yo no cuento, y acabé cerrando la boca. La soledad emocional. Les he dado mi vida, les he cuidado siempre, y ahora que soy yo la que necesito que me cuiden, ¿qué? Expectativas no cumplidas. Espero que me cuiden de una determinada manera, recibir un apoyo determinado y no lo tengo. Yo antes tenía familia, marido, hijos, pero me sentía sola y tampoco podía compartir aquella sensación. ¿Quién me iba a entender? Pero yo vivía para ellos. Ahora estoy sola, pero me siento libre. Tengo mi vida y hago lo que a mí me gusta, el sentido vital, el significado. La importancia del significado. Y esta señora me recordó en aquel taller y me dijo, tú no te confundas que yo a mi marido y a mis hijos les quise mucho, pero yo viví para ellos y ahora vivo para mí. ¿Y qué pasa con la soledad que se lleva adentro, ese vacío que yo siento, ¿no? Que muchas veces nos acompaña? Quería hacer una reflexión muy cortita sobre la soledad y la dependencia. Hablaba al principio de la vulnerabilidad y la dependencia, el sufrimiento, la enfermedad, no es una anomalía incomprensible, sino que forma parte de la vida. Y con esta emancipación del cuerpo la hemos desterrado de nuestro imaginario. La institucionalización, es decir, la pérdida del poder de decisión, la dificultad relacional, si metemos a las personas en residencias que están aisladas, que están valladas, ¿no? Si rechazamos contactar con el sufrimiento, el tabú alrededor de la dependencia y la muerte,
Todo esto, o sea, tengamos claro que cuando hay un diagnóstico de demencia, de dependencia o de una enfermedad terminal, esa persona irá de la mano del aislamiento y de la soledad. Y eso produce la muerte social mucho antes que la biológica, ¿no? Por lo tanto, reflexionemos también sobre esto, sobre nosotras mismas, pero también sobre el resto, ¿no? Porque muchas veces huimos también de estas situaciones. Como soy del género optimista, vamos a acabar con todas esas cuestiones de qué podemos hacer, ¿no? Yo no sé si conocéis las zonas azules, hay un documental en Netflix, pero son unas zonas del mundo donde resulta que son las zonas más longevas del mundo y donde viven muchísimas personas de más de 100 años con un estado de salud muy alto. Entonces, se ha mediatizado muchísimo, pero se han puesto a investigar qué es lo que ocurre en estos lugares del mundo, que la gente vive tanto y es tan feliz y tiene tan buena salud, ¿no? Y han descubierto estos 9 elementos. La copa de vino a las 5 de la tarde nos sienta muy bien. Dietas altas en proteína también. La gestión del estrés. Importante no llenarse hasta el 80%. La actividad física. Pero fijaros que 4 de los elementos tienen que ver con todo esto que hemos estado hablando ahora. La pertenencia. Da igual la edad que tengas, quién seas y a qué te dediques, son comunidades que acogen a todo el mundo y que todo el mundo tiene un lugar. Las relaciones significativas, se les da un valor a las relaciones primarias, a las relaciones significativas y al amor. Y las relaciones saludables son relaciones sanas, relaciones buenas. En Okinawa, que es Japón, existe una cosa muy bonita que es el moai. Imaginaros, nosotros nacemos y nos asignan un moai. Tenemos la obligación de cuidarnos los unos a los otros el resto de nuestras vidas, ¿no? Por lo tanto, son estas relaciones saludables. Y después hay una cuestión de sentido vital. Todo el mundo tiene una misión, todo el mundo tiene un propósito en la comunidad. Por lo tanto, reflexionemos también, ¿no? Más allá de eso, yo creo que toca también repensar todos estos conceptos que os decía al principio, tanto a escala individual como a escala colectiva. Volver a arraigar la vulnerabilidad, los cuidados, a la cotidianidad, es una responsabilidad individual, una responsabilidad política, pero también una responsabilidad colectiva. Hablar con nuestros vecinos, volver a conectarnos, ayudarnos los unos a los otros, es algo colectivo. Somos seres relacionales, por lo tanto, preguntémonos qué inversiones hacemos en nuestras relaciones y qué esperamos nosotros de nuestras relaciones, ¿no? Proximidad, apoyo, intimidad, diversión, respeto. ¿Sí? Reflexionar sobre el sentido de nuestra propia vida, pararnos a pensar y a construir un significado y un sentido y acompañar a otras personas, tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Y podemos hacerlo ¿cómo? Identificando aquellos valores que son importantes para nosotras y pidiendo acompañamiento para su desarrollo si no podemos hacerlo solas, o acompañando a otras, ¿no? A otras a hacerlo, poniendo en valor el conocimiento, la experiencia, la vida propia, la de los otros, ¿no? Si lo hacemos con otras personas, encima estaremos generando respeto y generatividad, ¿no? Podemos tener un propósito adaptado a nuestras circunstancias, ¿no? Y podemos cambiar de propósito cada año, cada mes o cada etapa vital o en función de lo que nos vaya pasando, ¿no? Pero acompañar a otras personas en la identificación y desarrollo de metas personales, hacerlo nosotras mismas y desarrollar aquellas actividades que tienen un sentido. No solo llenemos la vida de contenido, sino también de sentido, ¿no? Si lo hacemos con otras personas, estaremos ofreciendo apoyo, recibiendo apoyo y encima nos lo estaremos pasando bien, nos estaremos divirtiendo. Y finalmente, no desterremos tampoco todo ese proceso de dudas existenciales durante la vejez, ¿no? Tengamos una presencia y una escucha, escuchémonos a nosotras mismas, escuchemos al otro. Trascendamos también de esa visión del cuidado puramente instrumental y entendamos el cuidado no solo como algo asistencial, sino como una relación de reciprocidad en la que podemos crecer y enriquecernos, ¿no? Y busquemos respuestas según las creencias de cada uno. Si lo hacemos con más personas, también podremos trabajar la proximidad, la intimidad y el apoyo a una escala más relacional. Y un poquito hasta aquí los que os quería contar. Muchas gracias. Uno para mí y otro para vosotras. Sí, otro para mí. Ha ido bien de tiempo, ¿no? Sí, fantástico. Fantástico, Elisa, apasionante, millones de gracias.
Qué difícil, qué de cosas. Tenemos un poquito de tarea por delante. No sé si de todo esto algún tip, ¿no? Porque yo creo que lo que a mí me gustaría es que esta situación de soledad no nos sorprenda de repente, ¿no? ¿Cómo nos anticipamos? Hemos hablado de un montón de cosas, pero, o sea, una receta de 5, porque es que no se puede hacer. O sea, ¿cómo nos anticipamos un poco por dónde empezaríamos? Tres cosas fundamentales a hacer para que no te sorprenda la soledad en esos términos, porque es verdad que, bueno, hemos hablado de 3 soledades, hemos hablado de muchísimas cuestiones, pero... Yo creo que... es que hemos tirado una pelota y está volando ahí. ¿Y ahora yo qué hago con todo esto? Es un montón. Por cierto, ¿vamos a poder facilitarles la presentación? ¿Sí? Si la queréis, yo creo que porque esto tiene un plan de trabajo tremendo. Yo creo que pasa, o sea, que la cosa pasa primero por entender, y esto lo dice Javi Yanguas también, y le voy a volver a citar, ¿no? Por entender que vivimos bajo la tiranía de la felicidad. La vida es como es, entonces la soledad es un sentimiento, igual que la tristeza, igual que la ira, igual que otros muchos sentimientos, y es inherente a la vida, ¿no? Por lo tanto, no pasa nada por sentirse sola, no pasa nada, y tenemos que desterrar además el estigma y la culpa. O sea, por eso he explicado todas estas cuestiones más de contexto, ¿no? De decir, oye, si te sientes sola, no es solo tu culpa, o sea, el mundo está muy complejo, las situaciones están muy complejas, ¿no? Creo que ahí, y por eso digo también que es un viaje desde lo más íntimo hasta lo más colectivo. Tenemos que reivindicar también pues unas políticas públicas con una dimensión relacional, con una dimensión de sentido de vida, que nos entiendan a las personas como una comunidad. O sea, tenemos que transformar un poco todo y desandar el camino andado. Eso no quiere decir que a nivel individual no tengamos ciertas responsabilidades. O sea, Marije Goikoetxea tiene una frase muy clara que es: en la sociedad del siglo XXI nos hemos desresponsabilizado de construir vidas con sentido y con significado. Y esto es verdad. O sea, cuando la vida nos pega una paliza es cuando nos preguntamos el sentit de tot plegat, ¿no? ¿Y ahora qué? Pues que reflexionemos sobre el significado de la vida y sobre el sentido de la vida de cada uno, sin juzgarlo. Porque luego es divertido cuando haces talleres y trabajas estas cosas, ¿no? Y entonces, para una es importante hacer dinero y para otra es importante cuidar a su familia, ¿no? Entonces, la que ha dicho que es importante hacer dinero se siente mal. No, si esto es importante para ti es fantástico. Ahora, ¿qué haces, ¿no? Para acometer estos valores? ¿Qué es importante para ti? La cultura, el ocio, la amistad, el amor, la justicia, la equidad. ¿Qué haces para eso? Primera tarea, ¿qué es importante para mí? ¿Quién soy? ¿Qué me gusta hacer? Y ser consciente que eso también va cambiando. Que lo que nos da sentido en un momento de la vida puede que no nos lo den otra. Por lo tanto, esto no son unos deberes que haces a los 20 años y ya los tienes hechos, ¿no? Porque la vida cambia. O sea, lo que yo esperaba de la vida a los 20 nada tiene que ver con lo que yo espero de la vida a los 48. Esto es una cuestión. Por otro lado, también las inversiones en las relaciones. Bueno, eso es muy poderoso, ¿eh? No podemos pretender que las cosas nos vengan regaladas. Y las relaciones son complejas. Las cosas han cambiado. Yo en mi escalera de vecinos pues vivo desde el 2006. Y este año hemos conseguido hacer un grupo de WhatsApp de la comunidad. Pero lo hemos conseguido. ¿Y cómo ha cambiado la convivencia en la comunidad, ¿no? Pues bueno, intentar trabajar las relaciones íntimas y significativas, intentar trabajar también lo que algunos llaman los vínculos débiles, ¿no? Las conexiones, los conocidos. A mí un señor me dijo, ¿no? Las relaciones al final son amigos, 5, como decía mi padre. Después están los conocidos, después están los saludables y después está el resto de la población. El indeseable. Pero podemos trabajar en todas esas esferas, ¿no? En nuestro vecindario, en nuestro barrio, en nuestro entorno laboral, en nuestra comunidad, ser amables, mirar a la gente a la cara, dejar el móvil un rato. Esto es asequible, ¿eh? Esto es asequible. Es asequible. Un poquito de reflexión y un poquito de salir fuera y conectar. Y darle tiempo. Y transitar los conflictos. En el momento en el que hay un conflicto, en el momento en que las relaciones son costosas, cerramos puerta, ¿no? A veces hay que transitar los conflictos para que las relaciones se transformen,
Y no hablo de pareja, hablo de familias, de amigas, de comunidades, de vecinos, de todas, ¿no? Esto también es importante y ya no tenemos ganas de hacerlo. Y luego, una de las cosas que has dicho que me ha llamado mucho la atención es cuando te pasan cosas en la vida, ¿no? Se muere tu marido, pierdes un trabajo, ¿no? ¿Cómo nos adelantamos a esa esfera, a esa etapa, ¿no? Que me quedo viuda, yo siempre he cuidado a mi marido y ahora ya no tengo ese rol. Yo soy la directora de la Fundación Mutualidad, mañana me jubilo y ya no soy nadie. ¿Quién soy, no? ¿Quién soy? ¿Cuál es mi lugar? Esto es más difícil. Hombre, yo creo que es como esas campañas de vamos a erradicar la soledad, ¿no? O sea, ¿se podría erradicar la tristeza? Pues no, ¿no? Se podrían erradicar... Transitarla, pero quizá me puedo empezar a preguntar, bueno, yo soy algo más que ser directora y puedo anticiparme antes. Yo soy algo más que la cuidadora de mi marido que ahora me necesita, o soy algo más que... Y reflexionar en ese algo más, ¿no? Quizá... Yo creo que sí sería interesante que lo hiciéramos, porque además en las sociedades actuales, y a mí me pasa, hemos construido nuestra identidad, sobre todo las mujeres modernas, ¿no? Un poco en base a nuestro trabajo muchas veces, ¿no? O construimos nuestra identidad en base al cuidado de los hijos, o construimos, y cuando eso desaparece perdemos esa identidad. Entonces, preguntarnos qué somos además de eso, o estar preparadas para construir otra identidad después. Pero no pretender que eso no me va a pasar. Claro. Porque eso nos va a pasar, es que nos va a pasar a todas. Igual que todas las pérdidas que hemos estado comentando, ¿no? Porque lo normal es que si no nos pasa, mala noticia. Exacto, sí, exacto. Sí. Yo creo que sí, que pasa por ahí. Tenemos varios tips, ¿eh? Yo tengo que confesar que desde que estoy trabajando con el tema del envejecimiento, he cambiado muchas cosas en mi vida. Tengo que cambiar más después de escucharte. Creo que hay alguna otra cosa que sí que... ¿no? Ese vivir la vida con más sentido y con más relaciones personales y viendo al de al lado, ¿no? Pero bueno, no quiero tampoco copar. No sé si tenéis alguna pregunta, alguna cuestión que os gustaría... Pues venga, por aquí hay una pregunta. Aquí esta señora. Si no os importa, ¿decís vuestro nombre? No, a mí no, en absoluto. Me llamo Josefina. Josefina. Y quería consultar, porque normalmente yo soy muy feliz, tengo hijos, pero he pasado por una experiencia con una hermana mía y esto me ha hecho empezar a pensar, porque yo ya tengo 84 años y entonces piensas, yo no quisiera llegar a lo que mi hermana ha tenido que pasar. ¿Cuál es la circunstancia? Pues que ella era mayor, tenía un poco de Alzheimer, pero ella estaba bien y era feliz. Yo con mi hermana hemos sido, bueno, más que hermanas. Pero claro, llegó el momento, ellos tenían 2 hijos y estos 2 hijos, ¿quién la va a cuidar? Ninguno de los dos. Ninguno de los dos. Lo más sencillo, la residencia. Cuando dijeron de la residencia, yo dije, esto es la tumba para mi hermana. Y así fue. Fue a la residencia, una residencia que no estaba bien, muy bien, pero yo cuando la iba a ver con mi esposo todas las semanas o 15 días, porque estaba fuera de Barcelona, y la verdad es que yo la vi que se hundía, pero día a día no era ella. La soledad que ella... Y era una residencia que había... Claro, yo el día que entré, yo ya pensé en mí misma. Es que ya me salían las lágrimas de llevarla como si la llevara a morirse. Ya. Y tardó 1 año justo que se murió. Y yo la veía sentadita, yo le limpiaba los ojos, que lloraba, en fin. Esto para mí ha sido un golpe, pero muy fuerte para mí. Claro, dices, ¿cómo podía yo ayudarla? Pues visitándola, yendo allí, pero yo veía cómo se hundía. Y esto para mí ha sido lo peor
lo peor que me ha podido pasar. Bueno, ho sento molt, i o sea, yo no tengo la respuesta a eso, porque desgraciadamente no... Lo entiendo, no, sí, es que no hay respuesta. No, lo que sí que tenemos que ser muy conscientes es que hay un sistema de cuidados que está hecho unos zorros, ¿no? Y que eso es una responsabilidad política, es una responsabilidad colectiva también, porque además cada vez vamos a ser más personas mayores y cada vez la prevalencia de dependencia va a aumentar y el modelo residencial está obsoleto y no da respuesta. Y los modelos familiares han cambiado. Por lo tanto, aquí hay una laguna y las personas sufren la existencia de esta laguna tan grande, ¿no? Y es una desgracia tremenda, tremenda, tremenda. El no poder desarrollar tus deseos, porque tú explicas que ella no quería ir a una residencia. No, de ninguna manera. Esto es tremendo. De ninguna manera. Es tremendo y no hay respuesta porque la respuesta pasa por la construcción de un sistema de cuidados que la ley de la dependencia está en revisión y al menos se están encaminando iniciativas para poder construirlo, pero la verdad es que llevamos desde hace 30 años hablando de la obsolescencia de este modelo, o sea que una vez más nos pilla con la lengua fuera. Gracias. De res. Había por aquí otra señora que había levantado. Y ahí atrás también. Bueno, hay varias preguntas. Este señor quería también intervenir. Hola, buenas tardes. En principio, bueno, enhorabuena y felicidades por este estudio tan amplio que habéis hecho y que bueno, nos aporta muchos conocimientos. Nos habéis bombardeado con tanto conocimiento que a mí particularmente se me va a hacer un poco difícil integrar todo lo que aquí se ha dicho hoy, pero bueno, hay cosas que sí que me han quedado y es lo que me voy a llevar hoy de aquí. Algunos elementos que se han hablado ya y que voy a decir, ¿no? A ver, importante, ¿no? Importante, hablemos primero de la soledad deseada y de la soledad no deseada. Me voy a referir a la soledad no deseada, ¿no? Es la que provoca malestar, provoca tristeza. Nos vamos a referir a esta. ¿Y cómo? ¿Qué medios tenemos para poder pues, superar este malestar, ¿no? O esta tristeza? Y entonces yo me voy a centrar en unos puntos que se han dicho aquí, importantes. Uno es el de compartir, la importancia de compartir vivencias, experiencias, conocimientos que todos a lo largo de nuestra vida hemos ido recolectando. Es importante compartirlo, hablarlo con gente en lugares de encuentro. Otro punto importante es conectar, o sea, el de relacionarse en estos puntos de encuentro que, bueno, podrían haber más de los que hay, pero que actualmente pues, en centros cívicos y demás, pues podríamos ir y conectar con la gente, relacionarnos. Otro punto importante es el de cuidar y cuidarse. Cuidarse a uno mismo atendiendo a la higiene personal, a la alimentación y en caso de que necesitemos ayuda, pues pedirla sin problema, o sea, pedirla. Y cuidar a los demás, ser cuidadores en la medida que podamos. Esto produce una gran satisfacción personal, el hecho de que te sientes útil para poder cuidar a los demás. Y lo importante también es la pertenencia a un grupo, que aquí también se ha hablado de ello. Es súper importante sentirte que formas parte de una comunidad, que formas parte pues, de un grupo determinado, ¿no? Yo hago especial, hago una especial, dijéramos, quiero hablar como importante de los lugares de encuentro comunitarios, ¿no? O sea, poder hacer labores comunitarias y demás. Se ha hablado aquí también de Okinawa, de la longevidad de esta gente de Okinawa en el Japón y de la forma que viven. O sea, cuidan de los demás. Perdona, porque os vamos a facilitar la presentación. ¿Perdona? Que te agradecemos el resumen,
pero os vamos a facilitar la presentación. Si quisieras hacerle alguna pregunta a Elisa o alguna cuestión que te haya inquietado especialmente para la que quisieras comentar alguna cuestión. Bueno, sí, quiero hacer una pregunta. El tema... Gracias. Y perdonar, pero No, está bien. me pasa un Está poco, bien, ¿no? pero bueno. Sí, no, a ver, yo quería decir, bueno, lo que me Sí. llevo y lo que he sacado de esta, Gracias. conferencia que se ha hecho Gracias. aquí, ¿no? No, yo te quería preguntar sobre la importancia de los lugares de encuentro y o sea, yo he dicho de los centros cívicos, pero tú, ¿dónde ves que se podrían encontrar estos lugares de encuentro? O sea, aparte de centros cívicos y demás. Mira, es que no nos ha dado tiempo porque hay un concepto muy interesante que es el concepto de infraestructura social, que es muy interesante, ¿no? O sea, que es un concepto del que habla un señor que se llama Eric Klinenberg, y él dice que llevamos muchísimo tiempo hablando de la necesidad de generar conexiones y capital social, pero nos dice, oye, ¿cuáles son las condiciones físicas para que estas relaciones y estas conexiones se producen, ¿no? Y él habla de la infraestructura social como espacios conocidos y reconocidos que facilitan relaciones recurrentes, ¿no? Y aquí es muy interesante ver cuáles son los espacios que generan relaciones recurrentes en cada lugar. Porque a veces hablamos de los centros cívicos, pero puede ser un mercado. Yo he hecho un proyecto en la ciudad de Zamora con la Universidad de Salamanca y buscábamos un espacio para generar encuentros en la ciudad que si fuera un centro cívico. Al final acabó siendo la escuela de enfermería del campus universitario, ¿no? Al final no es tanto el espacio como lo que seamos capaces de generar en ese espacio. Y aquí, en el Distrito de Gracia, hice un taller, por ejemplo, con las bibliotecas, els equipaments joves, equipaments de gent gran, ateneus de fabricació, en clave infraestructura social. Es decir, cómo generamos o cómo transformamos nuestros equipamientos para que sean favorecedores de relaciones recurrentes. Las bibliotecas, por ejemplo, acabaron haciendo una reflexión sobre los servicios que ofrecían y diciendo, oye, vamos a cambiar los grupos de lectura para que sean más continuados, para que favorezcan espacios de encuentro. Entonces, se trata de empezar a trabajar de otra manera. Hemos construido sociedades pensando en que somos seres individuales y los equipamientos también están pensados en esta clave, con lo cual se trata de darle la vuelta a todo esto. A veces también con otros proyectos comunitarios el espacio de encuentro acaba siendo el ambulatorio, porque ofrece un espacio de relación, porque ofrece un esperas. Bueno, Y porque acabas haciendo esperas y amigos. porque ocurren cosas, ¿no? Por lo tanto, no es tanto el espacio en sí como las dinámicas que seamos capaces de generar en los espacios muchas veces. Y exponerte a que te pasen cosas, ¿no? Porque muchas Sí. veces dices, ay, no voy a ir a ese club de lectura, no conozco a nadie, no vaya a ser... Bueno, pues a lo mejor hay que dar ese primer paso, ¿no? Dar ese primer paso tú y plantear los encuentros de lectura que faciliten que la gente no sienta ese temor a ir, ¿no? O sea, pensar, darles una vuelta de tuerca a todas estas cosas. Y ayudar también a la gente, pues que le dé miedo o que tenga reparos, Correcto. pues Sí. ayudarles, ¿no? Y Sí. acompañarles. Sí, sí. Qué bueno. Aquí hay otra señora que quería... una señora de rosa, que levantó la mano al principio. Hola, buenas tardes. Me llamo Maribel y os quería preguntar sobre las estadísticas que habéis dado, que has dado, Elisa. Estaba por edades, pero ¿por género? También hay. Lo que pasa es que, claro, no se puede traer todo. Había por género solamente hombre-mujer. No, todavía No, no sí. hemos entrado Sí. a trabajar el género con no binarios y tal. Y el porcentaje de soledad era un poquito mayor en las mujeres que en los hombres, pero la soledad existencial era un poco mayor en los hombres que en las mujeres. Es curioso ese dato, ¿no? Es interesante porque la literatura empírica siempre nos ha dicho que siendo mujeres tenemos más riesgo de sentir soledad, pero los últimos estudios no. Y además hay una reflexión que hacemos detrás muchas veces, que es que las mujeres, todavía hoy, que imperan las masculinidades hegemónicas, aunque menos, expresamos la vulnerabilidad más fácilmente que los hombres. Por lo tanto, que la expresemos más no quiere decir que la sintamos más. Pero vuelvo a hacer la reflexión un poquito que hacía antes, ¿eh? Yo creo que no es interesante saber si ellos están más solos o nosotras, sino que lo interesante es saber cómo vivimos la soledad las unas y los otros. Porque lo que sí está estudiado es que nos relacionamos diferente.
y también las expectativas que tenemos en la vida suelen ser diferentes porque vivimos en un mundo patriarcal y dividido por géneros, ¿no? Por lo tanto, lo interesante es esto. Y nosotras vivimos más. Nosotras vivimos más, Por sí. lo tanto, tendemos a quedarnos solas nosotras. Y quizá en ese sentido... Vivimos más, tendemos a quedarnos solas porque hay más mujeres viudas que hombres viudos, pero vivimos peor. Y la falta de salud y la salud baja también se asocia a una mayor soledad. Y una menor pensión, porque muchas veces hemos dejado de Correcto, trabajar más para cuidar de los pobreza. niños. Entonces, hay un montón de variables que se cruzan Confluyen, sí. y que es interesante observar y analizar. Si alguien quiere hacer una tesis doctoral sobre ese tema, es interesante. Después una pregunta, ¿qué te parece el co-living? Buenísimo. Vamos a hablar de esto, ¿eh? En otra ¿Ah, sí? sesión. Perfecto, vale. El co-living en términos cohousing, no el co-living de los Cohousing. expats. No, cohousing. a nivel de soledad, por ejemplo, como una salida a la soledad, ¿no? Un modelo de... Me parece maravilloso, pero creo que cometemos un error entendiéndolo como una alternativa al modelo residencial, porque no lo es en realidad. Es una alternativa para ciertos perfiles que están muy acostumbrados al movimiento asambleario, al movimiento cooperativista, que tienen un poder adquisitivo determinado. Es un modelo muy adecuado para algunos perfiles de personas que encajan perfectamente, pero no es la salida a la residencia. Aquí tenemos que pensar muchas más alternativas y muchas más ideas. Y desde lo público se tienen que promover otro tipo de modelos también. Pero para esos colectivos que están acostumbrados a tomar Maravilloso. decisiones es brutal. Maravilloso, y además es un modelo fantástico y un modelo relacional y un modelo fantástico, Pero es pero verdad que requiere... ubiquémoslo donde está. Yo creo que eso es importante que lo hagamos. Sí, por eso digo que es un modelo muy adecuado para un determinado perfil. De nada. Hola. Hola. Bueno, me llamo Rosa, felicitaros, evidentemente, Gracias. y disculparme, no voy a haceros ninguna pregunta. Aparte de felicitaros, quiero deciros que mi soledad, sobre todo, he encontrado una solución con el autoconocimiento. Me he pasado toda la vida intentando conocerme y ahora creo que me conozco mejor. Y también me está ayudando el libro de Juan Gómez Bárcena, que es Mapa de Soledades. Y bueno, os agradezco muchísimo, pero creo que el autoconocimiento también es una herramienta muy, muy grande, conocerse y saber, o sea, qué variables tienes, qué posibilidades, o sea, el entorno, buscar y sobre todo ser curioso en la vida, creo que también es muy importante. Muchas gracias. A Muchas ti. gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Yo me llamo Montse y, bueno, yo lo que quería decir, yo hace 4 años perdí a mi hijo de 26 años de un tumor cerebral y, bueno, tengo otro hijo y un año antes había perdido a mi madre y yo lo que creo es que las personas ya de una cierta edad tenemos que empezar a poder decidir por nosotros mismos, no que decidan los otros, como le ha pasado pues, a la hermana de esta señora, ¿no? Yo con mi madre no tenía papeles firmados, no tenía últimas voluntades, por lo tanto ella estuvo pidiendo una sedación porque era terminal, no pudo ser y pasó una muerte en pandemia porque no había papeles. Y en cambio mi hijo al cabo de un año, evidentemente mi hijo de 26 años no tenía papeles firmados, pero no hizo falta hablar, ¿vale? Primero fue pues, la dignidad humana, ¿no? Y a mí esto pues, me hizo pensar y al cabo de 3 meses yo había hecho ya las voluntades anticipadas y en el momento que salió la eutanasia, pues la eutanasia. Yo creo que como personas ya mayores y con una capacidad todavía de decisión,
no tenemos que dejar la responsabilidad en nosotros, tenemos que empezar por nosotros mismos. Yo primero hice las voluntades anticipadas cuando necesitabas testigos y tal. Ahora es facilísimo. Ahora te vas al CAP, te bajas un formulario, hablas con tu médico, tú decides y tus decisiones, yo he decidido, cuando estoy bien, en plena enfermedad de mi hijo me diagnosticaron una neuromuscular degenerativa sin tratamiento, por lo cual mi final es bastante incierto, pero yo creo que al menos mi generación, tengo 64, somos los que hemos cuidado de nuestros padres, pero ya no queremos que nos cuiden nuestros hijos. Entonces, el poder decidir, yo siempre lo digo cuando hago charlas también, ¿no? No podemos decidir cómo nacemos, pero ahora tenemos la posibilidad de decidir cómo queremos morir. Y entonces, por mí no es tanto la calidad, la cantidad de vida, porque yo he estado también en hospitales y tal, y ves que la cantidad de vida no siempre es lo más adecuado, ¿no? Sino que creo que tenemos que ir a un modelo de calidad de vida, porque los avances técnicos están muy bien hasta un momento, pero tenemos que respetar también el cuerpo humano. Totalmente. Y no solamente en esta cuestión, en muchísimas cuestiones, en cuestión económica. O sea, hay que reflexionar sobre el envejecimiento, hay que pensar qué va a pasar, sí, y planificar lo que uno quiere que suceda. Y sí, a nivel financiero, a todo, nivel, todo. pues yo tengo también dos hijas de acogida, pero que bueno, al ser mayores de edad, pues ellas han optado también por tener más relación con su familia biológica, que respeto total, porque estuvieron conmigo hasta que tuvieron 18 años, pero entonces yo no quiero descargar mi responsabilidad de vida a una persona que no. Sí, sí. Entonces creo que es un acto que esto sí que podemos decidirlo nosotros y no el Estado ni la sociedad, sino primero nosotros como persona individual. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Por ahí al fondo. La última ya, ¿eh? Buenas tardes. Gracias por la exposición. Luego aquí hay otra persona que también la pedía la palabra hace mucho rato. Me llamo Edith, darte las gracias por el tono. La duda que tengo es si en los últimos 10 años en Cataluña, si conocéis si desde la administración pública se están haciendo políticas de prevención del suicidio tangibles y con una dinámica, como bien expresabas, de la necesidad de las relaciones recurrentes, el espacio adecuado para dinámicas las que se pueda hablar con tranquilidad de ideas suicidas, etcétera. Era lo que quería saber. 10 años, Cataluña, es lo que me interesaba, si tenéis conocimientos al respecto. Gracias. Yo no soy muy experta ni muy conocedora. Sí sé que cada vez hay más iniciativas, más teléfonos anónimos de prevención del suicidio, grupos de apoyo, grupos de duelo también para familiares y personas que han tenido, bueno, que han pasado por la experiencia de algún conocido. Y creo que, pero es percepción, porque ya te digo que no soy experta, creo que como con la soledad, una cosa muy buena que ha pasado con el suicidio es que se ha roto el tabú también. Ahora hablamos más y eso está muy bien, ¿no? Poder hablar más y poder normalizarlo y poder entender que es algo que ocurre, ¿no? Y que además está muy relacionado muchísimas veces con un sentimiento de soledad muy profundo y muy difícil de entender. Entonces, cómo se están haciendo las cosas no lo sé. Bien o mal tampoco lo sé, pero sí sé que cada vez hay más iniciativas. Y también pienso que tenemos derecho al error, que estamos en un momento de cambio de contexto, en un momento de cambio de paradigma, ¿no? Y que aquí, desde lo público, también podemos cometer errores intentando construir respuestas y no acertarla a la primera, ¿no? Y que eso es importante que lo tengamos en cuenta en un contexto de cambio tan grande. Yo creo que aquí ser humildes y responsables los que hacen política, ¿no? Y ser humildes y responsables los que no hacemos, pero pedimos que se haga también, ¿no? Yo creo que esto
es interesante. Bueno, ya la última. Ay, gracias. Me llamo Carmen y gracias por la presentación. No, dos temas. Uno, el impacto, quizás me ha faltado un poco de lo que serían más las redes sociales o la inteligencia artificial, ¿no? En todo lo que está sucediendo. Y otro, este sentimiento que yo ahora me hacía pensar, no sé, en generaciones anteriores que quizás estaban, o me daban una sensación a mí desde mi perspectiva, que igual estaban más solos y no había este sentimiento, y ahora veo, ¿no? Pues la generación de mis padres que no paran de hacer actividades, porque, ¿no? Es una generación que según a qué edad hay muchas oportunidades para relacionarte, para ir a caminar, para ir a conferencias como la de esta tarde, pero en cambio ahí ha surgido, ¿no? Resurgido más este sentimiento, ¿no? De soledad, cuando igual, pienso en la generación de mis abuelos o anteriores, que igual no tenían tanta oportunidad de conectar con personas o de ir, ¿no? De movilidad, de moverse o de poder hacer, ¿no? Ejercer sus propósitos de vida. Y igual no había tanto este sentimiento. Y lo del tema de la inteligencia artificial también creo que debe ser importante ver si puede llegar a ayudar o no, o es algo que nos reduce la capacidad de captar que estás igual en una situación de soledad, porque te estás como igual autoengañando o no, o puede ser una solución que pueda ayudar a salir de este sentimiento. Gracias. Vaya dos melones. Vaya, sí, no, es claro, las redes sociales, la tecnología, por supuesto, influye en la construcción de identidad, en la construcción de un significado, en el establecimiento de relaciones, en la confusión de lo que son relaciones auténticas y genuinas y la hiperactividad, ¿no? O sea, yo creo que Constantemente conectados, haciendo cosas. Yo recuerdo a mi madre haciendo punto. Correcto. Y no pasaba nada. Correcto, o sea, el exceso de información, todo, ¿no? O sea, yo creo que el problema no son las tecnologías, sino el diseño, o sea, el objetivo con el que se diseñan y el uso que hacemos. Que esto, pues podemos hablar un poquito de las redes sociales, de la inteligencia artificial, ni me atrevo, porque está por ver y está por venir, ¿no? Sí que se está estudiando, por ejemplo, y esto es súper interesante, ¿no? Cómo las redes sociales afectan muchísimo en la juventud, en la construcción de identidad. Si ya estamos hechos un lío a los 16 años con construir nuestra singularidad y a la vez pertenecer al grupo, si encima tenemos este nivel de exposición, de posts de felicidad continua, de lo estupenda que eso, o sea, el lío es gordo. Y después, a nivel de relaciones, también se está estudiando cómo las relaciones establecidas en base a perfiles, Tinder, Surcoaching, Airbnb, ¿no? Son menos duraderas que aquellas relaciones que se construyen en el tú a tú, ¿no? O sea, las relaciones y la solidez de las relaciones no solo viene determinada por el qué, unos perfiles nos dan una confianza a priori y decimos, esta persona no le gusta el rock and roll, le gusta el cine, le gusta salir no sé qué, le gusta la montaña, me voy a llevar bien, me cae bien, ¿no? Y esto nos da una confianza. Pero se está viendo que estas relaciones no son tan sólidas como aquellas construidas cara a cara, ¿no? De aquellas preguntas de, oye, ¿cuál es tu color favorito? ¿Y a ti qué te gusta hacer? ¿Y a dónde vas por las tardes? ¿No? Ese tiempo que dedicábamos a construir relaciones consolida relaciones más sólidas y más auténticas y más genuinas. Y ahora están empezando a salir algunos estudios que nos cuentan esto. Por lo tanto, esto es interesante, ¿no? Es interesante verlo. Yo creo que el tema está en ver cómo influyen, cómo las diseñamos y cómo las usamos. Y lo que contaba sobre las generaciones anteriores, yo creo que ni se lo preguntaban, ¿no? O sea, en realidad no lo sé, pero el siglo XX, el siglo XXI se caracteriza, o sea, después del el racionalismo nos desconecta del cuerpo, las sociedades industriales nos desconectamos de la comunidad, empieza el individualismo, es cuando empieza todo, ¿no? Pero sí que es cierto que nosotros además venimos de una cultura en la que preguntarse ciertas cosas, pues ni... Y también te digo que en talleres con personas muy mayores, mujeres la mayoría, al finalizar el taller me han venido personas diciendo gracias porque ahora le puedo poner nombre a esto que sentía y no sabía ni lo que era, ¿no? En esta desconexión del cuerpo nos cuesta reconocer lo que sentimos. Y son generaciones que
que todavía están más desconectadas porque ni siquiera se les permitió muchas veces, ¿no? Pero esto son reflexiones que hago ahora al vuelo, puedo estar equivocada también, o sea, no lo sé. Estamos viendo también una tendencia de jóvenes que empieza a desconectarse. Mucho, sí. Entonces, bueno, esto viene y muy rápido. Sí. Elisa, millones de gracias. A vosotras. Cómo hemos aprendido y yo os animo a de verdad... digo que millones de gracias a Elisa, que hemos aprendido muchísimo y yo os animo de verdad a coger alguna idea y a ponerla en práctica. No dejéis la pelota botando. Os pido un aplauso para Elisa.